Bienvenidos un día más a su canal, donde destapamos todos los secretos del mundo del espectáculo y sobre todo, donde seguimos muy de cerca a nuestras estrellas turcas favoritas. Hoy prepárense porque la cosa se pone candente, más ardiente que el sol de Estambul en pleno verano. ¿Están listos para enterarse de lo que realmente está pasando con Hande Erçel y Kerem Bürsin? Porque yo sí, y vengo con toda la artillería pesada. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado circulando por redes sociales, algo que tiene a los fans de estos dos actorazos al borde de un ataque de nervios. Si hablamos de los rumores, las indirectas, las supuestas confirmaciones y las negaciones a medias tintas. Todo apunta a una posible tensión, un drama, un salseo de proporciones épicas entre Hande y Kerem. Y si eso no fuera suficiente, parece que alguien, o la traición, ha estado hablando de más. La información, como un reguero de pólvora, se ha extendido por los rincones más recónditos del fandom, alimentando la incertidumbre y el desconcierto. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este mar de chismes, no se olviden de hacer lo que mejor saben hacer, darle un buen like a este vídeo, suscribirse al canal si todavía no lo han hecho, y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo lleno de drama y exclusivas. ¿Ya lo hicieron? Perfecto, porque ahora sí, vamos al grano. Y les aseguro, mis queridos chismosos, que este grano está cargado de veneno y miel, una mezcla explosiva que nos mantendrá pegados a la pantalla. Bien, para entender lo que está pasando, tenemos que recapitular un poco. Recordemos que Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron la pareja del momento. Su química en Senkalkapm traspasó la pantalla, y los fans enloquecieron cuando confirmaron su romance en la vida real. Eran jóvenes, guapos, talentosos y aparentemente muy enamorados. Los veíamos viajar juntos, compartir momentos adorables en redes sociales, y hasta se hablaba de boda. Era el cuento de hadas perfecto, el final feliz que todos esperábamos. Las revistas del corazón se peleaban por tenerlos en portada, los programas de televisión los invitaban a cada instante y las redes sociales se inundaban de sus fotografías. Era un amor de película, un romance de ensueño que parecía indestructible. Pero como suele pasar en Hollywood, o en Estambul, en este caso, los cuentos de hadas no siempre tienen finales felices. De repente las fotos juntos empezaron a escasear, los mensajes de amor desaparecieron y finalmente llegó la confirmación: Hande y Kerem habían terminado su relación. El silencio mediático que siguió a la confirmación solo sirvió para alimentar las especulaciones. Se tejieron hipótesis de todo tipo, desde la presión de la fama hasta las agendas incompatibles. Algunos incluso se atrevieron a hablar de terceras personas, aunque ninguna de estas teorías llegó a confirmarse. La noticia, por supuesto, causó un revuelo enorme. Los fans, desolados, empezaron a buscar respuestas. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se habían separado? ¿Acaso el amor no era suficiente? Las teorías conspirativas no tardaron en aparecer, desde infidelidades hasta incompatibilidades profesionales. Pero la verdad, como siempre, se mantuvo oculta tras un velo de silencio. Los más optimistas se aferraban a la idea de una reconciliación, mientras que los más realistas lamentaban la pérdida de un amor que parecía destinado a durar para siempre. Durante un tiempo ambos actores se mantuvieron discretos, evitando hablar de su ruptura en público. Se centraron en sus carreras, y trataron de seguir adelante con sus vidas. Hande se dedicó a nuevos proyectos, explorando diferentes facetas de su talento, mientras que Kerem también continuó trabajando en exitosas series y películas. Trataban de mantener la compostura frente a las cámaras, aunque sus miradas esquivas y sus respuestas evasivas no pasaban desapercibidas para los más observadores. El fantasma de su relación pasada parecía perseguirlos a donde quiera que iban. Pero claro, el pasado siempre vuelve, y más cuando se trata de una relación tan mediática como la de Hande y Kerem. Y aquí es donde entramos en el meollo del asunto, en el drama que nos tiene a todos en vilo. El fuego que parecía extinguido ha vuelto a encenderse, alimentado por las brasas de los rumores y las cenizas del resentimiento. En los últimos días han surgido rumores de que Kerem Bürsin, en una conversación privada con sus amigos, habría hecho algunos comentarios, digamos, poco favorecedores sobre Hande Erçel. Sí lo sé, la palabra explosiona en el título no es exagerada, porque esta noticia ha causado una auténtica bomba en las redes sociales. Los grupos de fans se han dividido en bandos, defendiendo a uno u otro actor con uñas y dientes. La atmósfera en las redes sociales es tensa, cargada de acusaciones y desmentidos. ¿Qué fue exactamente lo que dijo Kerem?
Bueno, aquí es donde la cosa se pone un poco turbia, porque no tenemos una grabación de la conversación, ni una transcripción literal. Lo que tenemos son filtraciones, rumores y especulaciones. Pero, según varias fuentes cercanas a los círculos sociales de los actores, Kerem habría expresado cierta frustración con la relación, insinuando que Ande era demasiado demandante, que no le dedicaba suficiente tiempo, y que sus personalidades no eran tan compatibles como parecía. Al parecer, la vida de Ande, inmersa en constantes rodajes, viajes y compromisos profesionales, le dejaba poco margen para la vida en pareja. Esta falta de tiempo habría sido una fuente constante de conflictos y reproches. Algunos incluso se atreven a afirmar que Kerem habría dicho que la relación con Ande se había convertido en una jaque para su vida, una situación de presión constante que le impedía ser feliz. Fuerte, muy fuerte. Se dice que Kerem se sentía atrapado en una relación que, aunque parecía perfecta desde fuera, internamente estaba llena de tensiones y sacrificios. La imagen pública de la pareja, idealizada por los fans, no reflejaba la realidad de su día a día. Por supuesto, hay que tomar estas informaciones con pinzas. Ya saben cómo funciona el mundo del chisme, una palabra mal interpretada, una frase sacada de contexto y la historia puede cambiar por completo. Además, es muy posible que alguien esté interesado en crear conflicto entre los actores, ya sea por venganza, por celos, o simplemente por diversión. En un mundo donde la fama y la atención son monedas de cambio, no es raro encontrar individuos dispuestos a manipular la información para su propio beneficio. Pero, incluso si solo se trata de rumores, la reacción de Ande Erçel ha sido notable. Según fuentes cercanas a la actriz, Ande está furiosa, indignada y profundamente herida por las supuestas declaraciones de Kerem. Se siente traicionada, no solo por las palabras en sí, sino también por el hecho de que Kerem haya compartido esos sentimientos con sus amigos, en lugar de hablar directamente con ella. La confianza, el pilar fundamental de cualquier relación, se habría visto gravemente dañada. Se dice que Ande ha estado muy afectada por esta situación, y que ha recurrido al apoyo de su familia y amigos más cercanos para superar este duro golpe. Incluso se rumorea que está considerando tomar acciones legales contra Kerem, si las declaraciones que se le atribuyen son ciertas y han dañado su imagen pública. El equipo legal de la actriz estaría estudiando minuciosamente las posibles opciones legales para defender su honor y su reputación. La verdad es que, independientemente de lo que haya pasado entre Ande y Kerem, esta situación es muy triste. Ver cómo una pareja que parecía tan enamorada termina en medio de un conflicto público es algo que nos afecta a todos, especialmente a los que seguimos sus carreras y sus vidas con tanto interés. La desilusión es inevitable al constatar que la realidad, en ocasiones, dista mucho de la fantasía. Ahora bien, ¿qué podemos esperar de aquí en adelante? Es difícil saberlo. Todo dependerá de cómo reaccionen Ande y Kerem ante esta situación. ¿Intentarán aclarar las cosas en privado? ¿Se mantendrán en silencio, esperando que la tormenta pase? ¿O se enzarzarán en una guerra mediática que podría dañar aún más sus carreras? La incertidumbre planea sobre el futuro de ambos actores, tanto en el plano personal como en el profesional. Personalmente espero que ambos actores puedan encontrar una forma de superar este conflicto de manera pacífica y respetuosa. Han compartido momentos muy especiales juntos, y no creo que valga la pena arruinar esos recuerdos por un malentendido o por un arrebato de ira. Quizás con el tiempo puedan llegar a perdonarse y a reconstruir una relación de amistad. Además, hay que recordar que tanto Ande como Kerem son personas muy talentosas y con mucho futuro por delante. No creo que este drama deba definir sus carreras ni sus vidas personales. Merecen seguir adelante, encontrar la felicidad y alcanzar sus sueños, independientemente de lo que haya pasado entre ellos. El público espera ansiosamente verlos brillar nuevamente en la pantalla, dejando atrás este capítulo oscuro de sus vidas. Y hablando de sueños, ustedes, mis chismosos favoritos, no se olviden de seguir soñando con ese amor de telenovela turca que todos anhelamos. Y mientras tanto sigamos disfrutando de las historias de Ande y Kerem, aunque ahora sean un poco más complicadas. La vida, al igual que las telenovelas, está llena de giros inesperados y dramas apasionantes. En resumen, hoy hemos destapado una olla a presión que involucra a Ande Erçel y Kerem Bürsin. Los rumores de comentarios poco favorecedores de Kerem hacia Ande, filtrados a sus amigos, han generado una reacción explosiva en la actriz. Aunque la información es aún difusa, el impacto en la opinión pública y en las vidas de ambos artistas es innegable.
La incertidumbre sobre el futuro de su relación y sus carreras es palpable, dejándonos a todos expectantes. La situación es compleja, llena de matices y aristas que dificultan discernir la verdad de la ficción. Gracias por quedarse hasta el final de este vídeo lleno de drama y chismes jugosos. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gusta traerles todas estas exclusivas. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Kerem realmente dijo esas cosas sobre Hande? ¿O se trata de un simple malentendido? ¿Creen que podrán superar este conflicto y volver a ser amigos? Dejen sus comentarios abajo, quiero saber lo que piensan. Quiero leer sus teorías, sus predicciones y sus opiniones más sinceras sobre este culebrón turco que nos tiene a todos en vilo. Y antes de despedirme, no se olviden de darle un buen like a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos amantes del chisme, y suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas, porque aquí, en su canal favorito, siempre encontrarán la verdad, o al menos, la versión más jugosa de la verdad. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Y recuerden, mis queridos chismosos, la vida es un drama, pero con un buen chisme se disfruta más.